Sebastián Lerdo de Tejada fue un político y abogado mexicano que desempeñó un papel crucial en la política mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue presidente de México entre 1872 y 1876, sucediendo a Benito Juárez tras su muerte, y lideró el país en un periodo de consolidación del Estado republicano y centralista. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras históricas, hay ciertos aspectos de su vida y su presidencia que no son ampliamente conocidos o que generan controversia. Aunque inicialmente Lerdo de Tejada fue parte de la causa liberal y colaboró con Benito Juárez, sus políticas autoritarias y su tendencia a centralizar el poder lo pusieron en conflicto con otros liberales que no compartían su enfoque. Y a pesar de las ideas liberales de separación Iglesia-Estado, Lerdo fue criticado por su tendencia a tratar de consolidar el poder de manera personalista, lo que desató una serie de enfrentamientos dentro del movimiento liberal. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Nacido el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz, su vida y carrera estuvieron marcadas por su visión de un México más liberal y por su participación en los eventos más significativos de la época. Lerdo de Tejada fue hijo de una familia con inclinaciones hacia la educación y la política. A los pocos años se trasladó con su familia a la Ciudad de México, donde completó sus estudios en leyes en el Colegio de San Ildefonso. Posteriormente, se dedicó a la abogacía y comenzó a ganar notoriedad por su capacidad intelectual y sus firmes convicciones liberales. Su carrera política comenzó en la década de 1850, cuando se unió al bando liberal en el contexto de la Guerra de Reforma, un conflicto que enfrentó a liberales y conservadores en México. Tras la victoria de los liberales, Lerdo de Tejada se destacó en la administración pública, ocupando diversos cargos en el gobierno. Durante el gobierno de Benito Juárez, Lerdo fue elegido diputado y desempeñó un papel importante en la redacción de la Constitución de 1857, que consolidó los principios liberales en México, tales como la separación entre la Iglesia y el Estado, y el establecimiento de un sistema legal más moderno y equitativo. Su adhesión a estas ideas lo llevó a ocupar diversos cargos administrativos, y en 1872 fue nombrado presidente de la República. Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de México tras la muerte de Benito Juárez, quien había sido un líder fundamental para promover las ideas masónicas en el país. Aunque al principio se presentó como un defensor del orden y la legalidad, en su mandato Lerdo de Tejada adoptó medidas autoritarias. Durante su gobierno, se reprimieron con dureza las oposiciones políticas, especialmente en el sur del país, donde se desató una guerra de guerrillas. Además, utilizó al ejército como una herramienta para mantener el control, lo que le permitió mantenerse en el poder de manera prolongada. Aunque era un defensor del Estado laico y de las reformas liberales impulsadas por la masonería, durante su mandato se produjo una serie de acercamientos con la Iglesia Católica. Esto se debió a su necesidad de apoyo para consolidar su gobierno ante la creciente oposición. Este aspecto fue interpretado como un intento de complacer a las fuerzas conservadoras, lo que fue visto como una contradicción con los principios liberales de su tiempo. Su gobierno tuvo logros en materia de reformas fiscales y modernización, también estuvo marcado por tensiones económicas. La falta de un desarrollo agrícola y las dificultades económicas que vivió el país durante su mandato fueron aspectos que no lograron ser completamente resueltos. Esto generó descontento entre las clases populares y la creciente oposición de otros sectores del gobierno. Uno de los momentos más críticos de su presidencia fue su enfrentamiento con la oposición, que lo acusaba de mantenerse en el poder de manera autoritaria. En 1876, un levantamiento encabezado por Porfirio Díaz, quien se había alineado con las fuerzas opositoras, desestabilizó su gobierno. Porfirio Díaz, quien había sido un militar destacado en la lucha contra los franceses, se rebeló contra Lerdo de Tejada, argumentando que su mandato era ilegítimo y que estaba favoreciendo a las élites en detrimento de las clases populares. La rebelión de Tuxtepec fue el punto culminante de este conflicto, y en noviembre de 1876, después de una serie de batallas y enfrentamientos, Lerdo fue derrotado y se exilió en los Estados Unidos. Tras su caída del poder, Sebastián Lerdo de Tejada vivió en el exilio durante los últimos años de su vida.
A pesar de los esfuerzos por regresar a México, el nuevo régimen encabezado por Porfirio Díaz cerró la puerta a su regreso político. Lerdo murió el 21 de abril de 1889 en Nueva York, lejos de su país natal. Como presidente, continuó con la obra de Juárez en cuanto a la modernización del país y la consolidación de un Estado laico. Sus políticas de reforma e infraestructura sentaron las bases para el posterior crecimiento económico que vivió México bajo el régimen porfirista. Sin embargo, su caída y su fracaso en mantener el poder frente a la oposición también reflejan las tensiones políticas y sociales de la época. Hoy en día, Sebastián Lerdo de Tejada es reconocido como un líder que luchó por un México más moderno y liberal, pero cuyo gobierno también evidenció las dificultades inherentes a la política de su tiempo. Su figura sigue siendo un referente para entender los procesos de transición en la historia política de México durante el siglo XIX y cómo las ideologías masónicas cambiaron el panorama de poder en el país. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.